Yo me declaro en el día de hoy, Fernando, Dilo. cristiano con la mano izquierda y con la mano derecha religioso, para honrar y glorificar al Dios que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Yo también soy cristiano. Y también, sí. Dios. Hola queridos y queridas, mi nombre es Fernando Jochi Jamel por aquí. y estamos en Manos a la Biblia, tu podcast donde hablamos de la fe, la vida cristiana, Jesús, nuestras experiencias, testimonios, la Biblia y mucho más. Sin importar la iglesia a la que asistas o la religión que practiques, cuántos años tengas, tu nacionalidad, queremos darte la bienvenida y esperamos que puedas quedarte hasta el final. Bienvenidos a este podcast y espero que puedas disfrutar porque aquí siempre tenemos nuestras manos en la Biblia, la palabra de Dios. Así que hoy es una ocasión muy especial porque el tema que vamos a hablar, Fernán, es un tema que trae muchas cosas y la gente a veces se pone muy curiosa acerca de este tema porque son temas reales de la vida cristiana, cosas que nos chocan. Estoy muy contento de poder estar contigo, también contigo que nos estás mirando a través de este programa. Así que estamos con Manos a la Biblia el día de hoy. Así es, Jochi. Hoy día vamos a hablar de un tema que, como tú bien mencionas, eh, es muy real, es muy cotidiano. Y yo ya voy directo al tema para poder empezar, ¿no? ¿Será que realmente la religión demanda cosas que el Padre no pide? ¿Está mal ser religioso o la religión es algo negativo? Bueno, a veces nosotros nos encontramos cuestionando si somos cristianos o si somos religiosos y cuando ser religioso va en contra de ser cristiano o simplemente yo soy cristiano pero no soy religioso y no tengo nada que ver. Todas esas preguntas que tienes acerca de cristianos y religiosos las vamos a responder en el video de hoy. Así que quédate con nosotros, toma tu Biblia y comencemos a hablar de ese tópico tan importante. Cuando hablamos de tradiciones humanas, cuando hablamos de nuestra fe, hay un capítulo específico en la Biblia que Jesús allí enfrentó a los fariseos. Y yo estoy dando algunos spoilers, pero por favor, Hochi, ¿en dónde nos vamos a citar en esta primera parte del video? Bueno, como nosotros estamos manos a la Biblia, vamos a utilizar un contexto que contrasta muy bien y muy claramente lo que es ser cristiano, o lo que es ser un discípulo de Jesús, lo que es ser un seguidor de Jesús, y lo que es ser alguien que vela por cumplir las leyes y las tradiciones que normalmente se cumplían dentro de la cultura del pueblo judío. Nos vamos a mover rápidamente juntos. Por favor, toma tu Biblia al Evangelio de Marcos. Marcos es el segundo evangelio en el Nuevo Testamento y narra la historia de Jesús. Es el evangelio más corto, tiene 16 capítulos. En los primeros 8 capítulos vas a encontrar a Jesús moviéndose en toda Galilea y nosotros vamos a ir en sus últimos días en Galilea. Vamos a ir al capítulo número 7. Marcos capítulo número 7, Jesús está en Galilea y hay una comisión de gente que viene desde Jerusalén y viene a visitar a Jesús y viene a ver cómo se están comportando Jesús y los discípulos. Ya el nombre de Jesús es muy famoso para este tiempo y viene una comisión de judíos y vienen a ver a lo que Jesús está haciendo. Yo quiero que por favor tomes tu Biblia y Fernando nos va a leer lo que dice la Biblia en el libro de Marcos capítulo 7, el versículo número 3, para entrar en el contexto de lo que queremos hablar el día de hoy. Muy bien. Pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no se lavan muchas veces las manos, no comen. Ujú. La versión mía dice, si no se lavan las manos hasta las muñecas, no comen, porque se aferraban a las tradiciones de los ancianos. ¿Qué tú ves en este versículo bíblico, Fernán, para entender el contexto? Aquí, tú que me estás mirando, estamos hablando del contexto de esta historia que vamos a contar. Muy bien, gracias, Jochi, por la intro. Y es que en los tiempos de Jesús, ¿no? Las tradiciones de los ancianos a las que se refiere justamente este pasaje, ¿no? Eran una serie de leyes orales que se creía que complementaban la Torá escrita, ¿ok? La Torá, ¿no? Esas tradiciones abarcaban una amplia gama, ¿no? De prácticas diarias, incluyendo rituales de purificación, normas dietéticas, observancia del día de reposo y también cosas específicas, ¿no? Del día de reposo o el sábado. Y para los fariseos y muchos judíos devotos, por ejemplo, estas tradiciones no solamente ayudaban a mantener su identidad religiosa y cultural frente a la ocupación romana, sino que también eran vistas como una forma de vivir piadosamente cada aspecto de sus vidas, ¿no? Según la voluntad de Dios, ¿no? Sin embargo, esas prácticas también se convirtieron en una fuente de orgullo, autosuficiencia y a menudo también el espíritu de la ley era eclipsado por la letra de la ley.
Claro, eso que Fernando menciona, esas leyes del Torá, es lo que se conoce como los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y eran utilizados para ver todos los principios, todas las normas que se habían establecido. Pero surge la idea en algunas de esas mentes de comenzar a crear un sinnúmero de leyes y tradiciones, aparte de esas leyes que ya estaban establecidas en la Torá, en el Antiguo Testamento. Por eso usted va a encontrar que habían aproximadamente 613 leyes dentro del pueblo judío, otras que ni siquiera conocemos, y ellos procuraban velar para que todo miembro del pueblo judío, todo judío cumpliera esas leyes. Y estas leyes debían ser estrictamente evaluadas. Había gente que siempre andaba observando, habían chismosos, vamos a decirlo así, gente que estaba en el chisme, que estaba siempre mirando quién hizo, quién no hizo, y se sometían a juicio. Este tipo de juicio es lo que nosotros conocemos como un juicio religioso. No es un juicio de ley, porque recuerden que el pueblo judío en el tiempo de Jesús estaba bajo el cautiverio romano. Así que habían 2 tipos de leyes que se velaban allí. Las religiosas y las leyes morales o del gobierno, esas eran del pueblo romano, pero las religiosas, si tú hacías cosas para Dios, si no hacías, si cometías pecado, si no estabas velando por los principios, entonces tú estabas en falta espiritual, en falta ante el Sanedrín, el grupo de líderes, fariseos, escribas del pueblo judío. Pero también a eso vamos a añadirle leyes que nosotros estamos creando. Entonces, una de esas leyes era lavarse la mano hasta cierto nivel. Y había que lavársela muchas veces. En la medida que más te lavabas las manos, más puro estabas para poder comer los alimentos. Ahora, ¿está mal eso, Fernando, que se lavaran las manos para comer los alimentos? No, no está mal. Al contrario, ¿no? Es una necesidad, ¿no? Si uno quiere mantenerse sano, no sé si no sé si nuestros amigos, aquí nuestros oyentes y nuestros viewers, no se lavan antes de comer, ¿no? Yo creo que Yo quiero ver quién se lava la mano antes de comer aquí. Porque van a decir, bueno, que estamos hablando de no lavarse las manos. No, esa no es la idea, esa no es la idea. La idea es que ellos estaban tratando de aplicar algo y lavarse la mano nosotros entendemos hoy en día que es bueno. O sea, médicamente es una recomendación y si tú vas a un supermercado, si tú vas a un restaurante, en el restaurante adentro tú ves que dice todos los empleados están requeridos lavarse las manos, pero no solo los empleados, sino también tú que estás ahí, que vas a comer. Si vas al baño, si quieres hacer algo por allí, entonces es bueno que nos lavemos las manos. Es bueno mantener la higiene de nuestras manos. Ahora, si tú no te lavas las manos y tú vas y comes, ¿estás en pecado? ¿Qué es pecado? Hay que definir qué es pecado. También, hombre, ¿Tú quieres definir, Fernanda, qué es pecado? ¿Quieres decirle a los amigos? O si eso es pecado o no es pecado. Claro, no hay problema, no hay problema. Déjame que ya te busque el pasaje. Pecado es... Vamos aquí, déjame ver que si lo encuentro aquí. Eso está en el Nuevo Testamento para los que están con nosotros aquí estudiando la palabra. Es una definición bastante corta y bastante interesante. Porque se resume. ¿Dónde está, Fernán? Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Ahí está el texto bíblico. Porque pecado es... Aquí está. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Jochi, ¿cuál es esa ley, por favor, hermano? Por favor, y entonces aquí estamos claro, hablando de que yo peco cuando yo quebranto una ley que Dios ha establecido. Ahora, hay principios que son importantes, como el principio de la salud, el principio de la higiene personal. Hay muchos principios que son importantes y este era uno de ellos, el hecho de lavarse las manos. Ahora, si este principio humano yo no lo hacía, para el pueblo judío, para los líderes, yo estaba en pecado. Y como estoy en pecado, entonces había un sinnúmero de cosas que yo tenía que hacer para ser purificado de ese pecado, porque estaba contaminado espiritualmente y no podía participar de ciertos ritos, no podía tener ciertas actividades, no podía tener parte en esas actividades. Y entonces a este tipo de cosas es lo que nosotros llamamos
la religiosidad del pueblo judío. Es el hecho de que los judíos crearon normas que no venían necesariamente como principios divinos de parte de Dios y que se consideraban pecado, que es lo mismo que pasa hoy en día dentro de las iglesias cuando hay cosas que la iglesia hace por tradición, por costumbre, Tradición, exacto. porque se tomó un voto de hacer algo, y cuando eso no se hace, no necesariamente la persona está pecando. Puede que esté yendo en contra de lo que la iglesia quiere hacer o de lo que, dentro de lo que la iglesia profesa, pero no necesariamente está en pecado. Y entonces aquí estamos hablando ya de cómo convertirse en una persona tradicional o que vela por las tradiciones, que no todas son malas, o una persona religiosa que vela por cumplir leyes establecidas por hombres, no necesariamente principios divinos ni ley divina. Y creo que es importante, ¿no? Hacer aquí hincapié a todos nuestros amigos que tal vez dirán, pero ¿y esa ley dónde la encuentro? Busca Éxodo 20, ¿no? Claro. Éxodo 20. Y aquí un detalle curioso, ¿no? Si alguien te pregunta, hasta capcioso, ¿no? Si alguien te pregunta, ¿me podrías decir cuál es la parte de la Biblia que no fue inspirada por Dios? Que no fue inspirada por Dios. Yo te voy a decir, hay una en realidad. Y está escrita en realidad. Y fue escrito en piedra, ¿no? Fueron los 10 mandamientos, ¿no? Porque fue Moisés quien recibió las 2 tablas, ¿no, Jochi? Interesante que fue escrito por el dedo de Dios. Y dime, no sé si hay alguna figura ahí interesante, por qué es que en piedra y por qué es que Dios lo escribió. No sé si nos puedes dar un comentario, hermano. No, definitivamente es la única porción de la Biblia que vas a encontrar que no fue inspirada a través del Espíritu Santo para ser escrita por un hombre, sino que fue escrita por Dios, como tú muy bien y claramente mencionas. Y número uno, quien escribe es el dedo de Dios, por lo tanto está hablando del autor de esta porción de la Biblia. Es quien se denomina como el autor porque escribió el texto. La segunda cosa es un elemento de piedra, un elemento que habla de la continuidad y la dureza de esta escritura. Esta escritura nosotros la conocemos como la ley de Dios, que Dios da al pueblo porque Dios quiere que el pueblo crezca en su espiritualidad. La ley nos ayuda a mantener un estándar espiritual y por eso es beneficiosa. Por eso no descartamos la ley de Dios. Nosotros creemos en la ley de Dios y creemos que su ley fue dada con un propósito para que espiritualmente creciéramos. Ahora, quien nos hace crecer espiritualmente es el Espíritu. La ley nos sirve para ver cuál es el estándar que nosotros debemos mantener. Y la ley es buena en el sentido de que nos ayuda a ver qué cosas nosotros debemos trabajar y podemos dar una miradita a la ley. Podemos mirar, por ejemplo, mandamientos de la ley. ¿Cuáles son algunos de los mandamientos que nos ayudan a ver que realmente viene de Dios y que eso nos va a ayudar a ser un mejor cristiano, no necesariamente un mejor religioso? Vamos a ver lo que Fernando nos comparte acerca de la ley de Dios en este momento. Adelante, Sí, Fernando. justo, Jochi, antes de ir allí rápidamente, quería ir Claro. aquí nada más para definir un poco sobre la verdadera religión Uh-huh. y en realidad aquí sacar algunas dudas, ¿no? O mitos que se creen de que la religión es algo malo o se ve algo peyorativo, ¿no? Se califica a alguien de religioso como alguien que está haciendo las cosas mal, ¿no? Que está siendo un tradicionalista, en fin. Aquí en Santiago 1.27 nos trae una claridad, ¿no? El propio aquí, esta epístola, Santiago 1.27 dice, ¿no? La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Claro, definitivamente vemos la comparación. Está la ley en el Éxodo, capítulo 20, y la vas a encontrar en Deuteronomio también, que estamos llamados a guardar. Pero porque yo guarde la ley, porque yo guarde los mandamientos, el no mentir, el no matarás, el no robarás, el no codiciarás, el honrar a Dios, guardar el sábado, porque yo guarde la ley no significa que yo me convierto en un religioso, sino me convierto en una persona que cree en el mensaje de Cristo, y eso me ayuda a vivir la verdadera religiosidad. Y la verdadera religiosidad está definida por lo que Fernán está leyendo en el Nuevo Testamento. Va más allá de yo velar como un guardia
para cumplir tradiciones y principios establecidos por hombres. Va más allá de eso porque tiene que ver con el amor que yo le muestro a mi prójimo. Y hay un mandamiento que Jesús da, Juan capítulo 15, porque yo les he encomendado que se amen los unos a los otros. En Juan capítulo 17, Jesús está haciendo la oración majestuosa al Padre en sus últimos momentos. Y él dice, yo los he amado, pero los he amado para que ustedes también amen a las personas que están a su alrededor, amen a su prójimo y que sientan que yo soy uno con el Padre y ustedes deben ser uno conmigo. Cuando yo vivo ese amor, yo soy un religioso saludable, vamos a llamarlo así, un religioso que muestra a Jesús. Es importante, Jochi, yo creo que dejar de ver el lado peyorativo de la palabra o del adjetivo, ¿no? Religioso, porque en realidad si está escrito en la Biblia es que lo ponen como que es malo. Dudas. Lo ponen como malo. Claro, como que es malo. Y yo imagino que también, de una u otra manera, quien llega a meter esa idea en la cabeza de la mayoría de cristianos y de gente también es, ¿quién más? ¿Quién hace Satanás. confusión? Es Satanás. Quiere que ¿Quién tú... crea confusión, división. Entonces, vemos que ser religioso no es malo. Ahora, si usted va con nosotros otra vez a Marcos capítulo 7, y aquí estamos en manos a la Biblia. En Marcos capítulo 7 dice que había un problema con estos judíos. Y es el mismo problema que pasa con mucha gente que distorsiona, usado por Satanás, el concepto de ser religioso. No es malo ser religioso. Ahora, si usted está haciendo o si usted conoce a alguien que está haciendo lo que dice aquí acerca de los judíos, y usted lo va a escuchar ahora mismo, esa persona necesita un nuevo nacimiento. Yo quiero que Fernán, por favor, versículos 6 y 7. Luego de que los judíos hablan con Jesús, Jesús les responde. Versículos 6 y 7 y 8. 6, 7 y 8. Ok, respondiendo él, Jesús les dijo, ¿no? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Versículo 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Cuál es tu take, Fernán? Y yo sé que algunas personas seguro están escribiendo en los comentarios su opinión. ¿Cuál es tu opinión del versículo 6 donde dice que había una profecía que ya se había hecho? O sea, Dios de antemano sabía lo que iba a estar pasando. Y lo que iba a estar pasando es que iba a haber un pueblo que se llamaba el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los seguidores de Dios, pero este pueblo, en vez de seguir a Dios con todo su corazón, solamente lo siguen de la boca para afuera. Y aquí vamos a hablar del tema. Siguiendo a Dios de la boca para afuera. What is your take? ¿Qué es lo que tú te llevas de esto? ¿Cuál es mi insight aquí? Es que en realidad aquí la crítica de Jesús no se dirige a la tradición per se, ¿sí? O sea, exactamente no a la tradición en sí, porque es una tradición, ¿no? Sino a la manera en que estas tradiciones se habían desplazado, ¿no? Habían dejado de lado, estaban colocándose en el lugar de los mandamientos de Dios, ¿no? Como la justicia, la misericordia, la fidelidad, ¿no? Entonces, la esencia de la fe, ¿no? Según lo que Jesús nos dice aquí, es que radica en una relación auténtica y sincera con Dios, ¿no? Que no reemplace en realidad cosas humanas por lo que está escrito por la palabra de Dios, ¿no? En la palabra de Dios, ¿no? Y a mí me pasa también que muchas veces hablo con personas y me dicen, no, porque yo creo en Dios, yo creo en Dios y lo dicen como con tanta seguridad, pero no se congregan en ninguna iglesia, no tienen parte, tú no lo ves involucrado en las cosas de los discípulos de Dios. Son discípulos verbales, son personas que hablan de Dios o porque en cierto círculo se está hablando de Dios y bueno, expresan cosas de Dios, pero ellos saben en su corazón que Dios lo está llamando mientras ellos están diciendo eso. Ellos saben que hey, hay algo que se necesita trabajar en tu corazón para tú crecer, para tú nacer de nuevo. Y esto es lo que yo quiero que, Fernando, los amigos puedan llevarse. Si tú has estado viviendo en una vida en la que no lo estás sirviendo genuinamente, no estás honrando a Dios de todo corazón, sino que cuando te expresas, dice gloria a Dios, que Dios bendiga, bendiciones, pero no lo estás viviendo en tu corazón,
Yo creo que hoy Dios te está llamando a decir, sí, yo quiero vivirlo real. Yo no quiero ser un hipócrita como los judíos. Yo no quiero solamente velar porque la gente haga y diga, o solamente decirlo de la boca para afuera. Que mis hechos, que mis acciones, que mis pensamientos hablen de quién realmente yo soy en Cristo Jesús. Hoy es una oportunidad perfecta para tú alinear en el nombre de Jesús lo que hay en tu corazón con lo que tu boca está diciendo. Versículo 7, Así es, mi Fernando. hermano. O no sé si, Tú si tocas vas a un decir punto. algo, puedes decirlo, no hay problema. Porque aquí estamos en el podcast. Entonces, Aquí somos no, libres de claro. decir lo que queramos decir. En el sentido, estoy queriendo solamente aquí destacar algo que tú dijiste, ¿no? Que tal vez uno como cristiano, en el sentido de que sí, creo en Dios, creo en Jesús, creo en el sacrificio de Jesús, pero a veces tal vez puedo llegar a pensar en un momento que la iglesia es un accesorio o es algo más, no es algo necesario, y tú lo dijiste, ¿no? Mm. ¿Hasta qué punto es cierto eso, no? Sabemos que la iglesia, en primer lugar, no nos salva. La iglesia nos salva, ir a los servicios de oración los fines de semana no te salva, Pero sino es hay una que ir a la iglesia, demostración. Fernando. No me salva, pero hay que ir a la ¿Perdón? iglesia. Hay que ir a la iglesia. Hay que ir a la iglesia o no, no me salva. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, vamos con todo, porque, o sea, la iglesia en sí, ¿qué es la iglesia? Y yo creo que tenemos que tocar un punto ahí. Bueno, No, vamos sigue a tocar diciendo. un Tú punto. estabas diciendo algo y yo no quiero que tú pierdas tu idea. O sea, tú Lo que pasa es que decías, yo me perdí. Espera, dame un no, segundo. tú Ok, estabas a lo que yo estaba diciendo, diciendo, a lo que yo me estaba refiriendo, ok, a lo que yo me refería era de que ya fue. Pero eso Fernán, es normal. Fernán, estabas diciendo que la iglesia, mucha gente dice que no es necesaria, que Sí. no tenemos que tener iglesia, que la iglesia es simplemente un accesorio más, es algo más que tú puedes optar por eso como cristiano. O sea, yo digo sí, quiero tenerla o no quiero tenerla. Eso no define mi vida cristiana. Algo así estabas diciendo. No sé si estamos en la misma línea o si yo me estoy yendo por otro lado, pero creo que el concepto, y hemos hablado de este tema, Fernando y yo, y por eso lo estamos compartiendo con ustedes, porque eh, ¿es la iglesia un accesorio? Algo que, no, y cuando digo accesorio, quiero decir, es como algo opcional. Yo tengo la opción como cristiano de ser parte de la iglesia, sí o no. ¿Qué ustedes creen? Muy bien, muy bien, ¿Y muy qué tú bien. crees, Fernando? Sí, sí, justo a lo que yo me refería no es que la iglesia no salva, ¿sí? Y también debes recordar quién es que creó la iglesia, ¿no? ¿Quién creó la iglesia, no? Y quien creó la iglesia, ¿no? Es aquel que salva, ¿no? Y él me manda a quedarme dentro de la iglesia, a vivir en Ujú, comunidad, ujú, ¿no? Eclesía, en griego, es iglesia, es grupo de personas que se juntan para un fin común, una comunidad. Y esto es necesario en este tiempo, Hochi y amigos que nos escuchan, ¿no? Porque hay muchas personas que sí piensan que es algo más, ¿no? Que es un detalle, que tal vez am, podemos prescindir de ello, ¿no? Pero debemos recordar que quien fundó la iglesia o quien instauró la iglesia ujú, fue ujú. Jesús, ¿no? Y yo creo que nosotros como seres humanos pecadores creados por Dios no sabemos más que Dios, en el sentido de que es, es como desafiar un poco la lógica de Dios también, ¿no? Y debemos evitar también esa, si nosotros hablamos de fobias o de aceptación, de inclusión, ¿no? Debemos también ser lo suficientemente humildes para reconocer lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Porque cuando pensamos de que ir a la iglesia es un accesorio o es algo que no es necesario, porque tal vez dentro de la iglesia hay gente hipócrita, hay gente que tal vez es imperfecta, ¿no? Y tal vez yo no voy a una iglesia porque hay demasiados problemas en esa iglesia, ¿no? Entonces, tal vez alguien que diga esto está queriendo decir que yo no voy a esa iglesia porque yo soy muy bueno o soy más santo que aquellos que están yendo a aquella iglesia, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, yo sé los pecados que yo cometo, yo sé las faltas que tengo, y es por eso que también am, veo mi necesidad de ir a reunirme, a congregarme, ¿no? Porque es un mandamiento de Dios también, ¿no? Definitivo, No definitivo. sé, Y aquí entra el tema, Fernando, con lo que tú estás tocando, del religioso. Estamos hablando, fíjate cómo vamos hablando de lo que Jesús está experimentando con con estos fariseos, pero también cómo puede tener este tema varias aristas. Número uno, la persona que habla, pero que no está en la cosa, o sea, es de la boca para afuera, de no hay acuerdo. nada real en el corazón. Segunda cosa, el cristiano que dice yo no necesito la iglesia, y es opcional, si quiero voy, si quiero no voy. Y cuando tú dices eso,
tú te estás separando de la comunidad y tú puedes caer en el hecho de que, bueno, yo soy mejor que esos y tú estás en otra categoría. Pero hay un punto número 3 que pasa con los religiosos, que los religiosos no sanos, los religiosos que tienen ciertos problemas con respecto a ser realmente cristianos. Y está en el versículo 7, dice que en vano me rinden culto. Y esta expresión, en vano me rinden culto, está Jesús diciéndole, mira, cuando tú vas a adorar, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Cuando tú estás alabando, glorificando, y tú estás adorando a Dios, pero tú sabes en tu corazón que tú estás poniendo las cosas humanas por encima de las de Dios. Cuando tú estás trayendo los principios humanos y diciendo, mira, este principio humano, esta cosa que yo creo, la gente aquí tiene que hacerla como yo digo. Entonces, esa adoración que tú estás haciendo mientras tú mencionas o vives de esta manera, no una oración que es grata a Dios, porque tú no lo estás adorando realmente por quién es Él, porque estás poniendo cosas por encima de Él, que son los principios humanos, y no estás obedeciendo, no estás creyendo lo que Él ya te ha dado. Así que el llamado es para que la adoración sea verdadera. Oye bien, Juan capítulo 4 dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Gente que desee conectarse con Él a través del espíritu, pero no solamente a través del espíritu, sino que adoran con el corazón, no con las palabras, no ponen nada por encima de Dios. Y ese es el llamado, adorar en el nombre de Dios con un corazón puro y real, creyendo que los principios divinos están por encima de las tradiciones humanas. Y claro, una aplicación práctica a lo que estamos aquí debatiendo, compartiendo, ¿no? Es que este pasaje, ¿no? Lo que hemos leído, Marcos 7, 6 al 8, ¿no? Nos invita a reflexionar, ¿no? Sobre cómo tanto tradiciones, igual en nuestro día a día, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y prácticas de nuestra propia fe, ¿no? Pueden en ocasiones, sí, desviar nuestra atención de lo que realmente es importante, ¿no? Entonces, la invitación es revisar qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos adorando a Dios, si estamos buscándolo a Él de manera intencional, con un corazón abierto o solamente como un medio de, de obtener algo a cambio, Conseguir una bendición. conseguir una bendición, ¿no? Yo busco a Dios entonces porque yo quiero que me bendiga, ¿no? Yo quiero bendiciones, ¿no? Ay, ¿No? está de moda, está de moda. Entonces, no, está de moda, ¿no? Y es cierto, ¿no? Yo creo que es lo que más vende, ¿no? El evangelio y la prosperidad, ¿no? Y en fin, si tú estás con Dios, entonces las cosas van a ir bien. Y por ahí, ¿no? Por ahí más o menos es a lo que estoy apuntando. Y, y yo creo que está en nosotros la decisión, ¿no? Si pedimos a Dios que nos ayude a ver por dónde estamos yendo, ¿no? Si estamos buscándole de verdad de todo corazón y queremos buscar realmente estar alineados a su plan, a sus mandamientos, a vivir una relación real, ¿no? Con Él. Amén. Y que Dios nos ayude a saber poner prioridades en nuestra vida. ¿Qué es lo realmente primero en tu vida? Y cómo lo que haces en tu día a día evidencia que es lo primero. ¿Realmente Dios es lo primero en tu vida? ¿Es Dios el que guía tu vida? ¿O hay otra cosa que está tomando el lugar de Dios? Porque básicamente el texto dice, porque han dejado los mandamientos de Dios y han tomado los mandamientos de los hombres. Y muchas veces nos encontramos en esta situación que tenemos en nuestra mano lo que es mejor y lo abandonamos por lo que más nos satisface o por lo que más nos atrae a la vista, a nuestros pensamientos. Y aquí Dios está siendo claro a través de la palabra de Jesús a los fariseos. Nosotros no podemos soltar, no podemos dejar a un lado los mandamientos de Dios. Y si Dios es nuestra prioridad, nosotros vamos a aprender a vivir una vida sana como cristianos y una vida sana como religiosos, dentro de la vida cristiana, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, representando realmente la naturaleza de Jesús, su naturaleza de amor, de santidad, de cuidado por aquellos que están con nosotros, que viven con nosotros, que están a nuestro alrededor. Y también los que no, porque yo no necesariamente tengo que mostrar amor solo a los que están a mi lado. Esto que estamos haciendo, Fernando y yo, haciendo este podcast y creando contenido y tratando de que la gente conozca de Dios, es una forma de amar a los que están lejos de nosotros. Nosotros estamos amándote y queremos que tú conozcas a Dios a través de este episodio y que tú entiendas que se puede ser cristiano sin ser
un religioso malo o un religioso forzado que cambia lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y con esto en mente, yo creo que uno puede vivir mejor, uno puede manejar las cosas mejor. Así que con esto, yo quisiera como que nosotros vayamos resumiendo los puntos importantes de este tema. Por lo menos 3 a 4 puntos que a nosotros nos han impresionado con este tema. El número 1 que me llamó la atención es no creas solamente de la boca para afuera. Pon en tu corazón adorar a Dios de todo corazón. Fernando, ¿cuál es el punto que a ti más te llama la atención de este tema? Este es el segundo. El segundo. Yo había destacado, bueno, quisiera destacar, ¿no? Que seamos humildes suficientes para pedirle dirección a Dios, ¿no? Y saber cómo Él espera que nosotros actuemos también, ¿no? Claro. Tercer punto que aprendí, me lo decía Fernando. El cristiano tiene que congregarse en su iglesia. La iglesia es necesaria para la vida cristiana. No hay cristiano que te diga que estamos bien aquí, nosotros solos. Que estés sano espiritualmente, solo. ¿No? Que estés sano espiritualmente. Estoy sano espiritualmente, no me hablen mucho, no quiero mucho coro, mucho contacto, no quiero mucha gente alrededor mío, yo estoy bien en mi lado. La iglesia es necesaria para vivir una vida cristiana saludable. Tercer punto, Fernando, cuarto punto. Cuarto punto, vamos. Que te llamó la atención de lo que hemos hablado, lo que estábamos estudiando el día de hoy. Así que si usted tiene alguno, yo espero que usted también pueda compartirlo ahí en el chat. Claro. Bueno, sin lugar a dudas, un punto es que debemos recordar quién fundó la iglesia y con ello buscar hacer iglesia, ¿no? La iglesia no se hace solo. Tipo, yo no soy la iglesia. Uno dice, no, yo soy la iglesia, ¿no? Pero no eres tú la iglesia, ¿no? Nosotros somos la iglesia. Claro, claro. Necesitamos más de uno para poder ser iglesia. Excelente. Y yo creo que el fundador es Dios. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero somos parte de una corporación, algo corporativo que es la iglesia, que es fundada por Jesús y sus discípulos, y que de ahí sale el evangelio de todo el mundo y todavía seguimos siendo llamados a predicar el evangelio como parte de la iglesia de Dios. Y yo creo que con esto en mente estamos invitados hoy a vivir la vida cristiana de una manera más plena. Así que, Fernán, yo creo que tú tienes algo para compartir al final para nuestros amigos. Así que adelante. Sí, aquí hay un versículo que nos los podemos llevar a casa y podemos meditar en él. Y es que Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Jochi, este versículo nos insta como creyentes a estar firmes, ¿no? Y aquí él dice yugo, ¿no? Pablo utiliza la metáfora del yugo para referirse, ¿no? a la antigua ley judía como sistema de obligaciones, ¿no? Que tenían antes, ¿no? Y en el contexto, ¿no? de la nueva alianza que es establecida por Jesús, que ya no tiene la capacidad de definir la identidad o la rectitud de los cristianos hoy en día, ¿no? Significa estar firmes en que Jesús nos hace libres, ¿no? Porque la verdad os hará libres, dice Jesús, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo aquí, o Pablo no está mencionando aquí que eran esclavos de la ley de Dios, sino que somos libres, o que somos libres de la esclavitud del pecado en sí. De la esclavitud del yugo del pecado, ¿no? Amén. Tenemos la oportunidad de ser libres. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer. Él nos liberta de la oscuridad de este mundo. Él nos liberta cuando estamos viviendo más religiosamente que cristianamente. Jesús nos liberta cuando estamos en pecado. En Jesús hay oportunidad para volver una vez más a vivir genuinamente, de todo corazón, como verdaderos adoradores, nuestra vida cristiana. ¿Está mal ser religioso? No, no está mal. ¿Está mal ser religioso cuando pongo cosas de hombre por encima de Dios? Sí, ahí sí está mal. ¿Está mal ser cristiano? Nunca está mal ser cristiano. Porque si haces cosas que no son de Jesús o que no representan a Jesús, en realidad no eres lo que dices ser. Pero ser cristiano y ser religioso es parte de la vida de aquellos que quieren vivir y glorificar el nombre de Dios. Así que yo me declaro en el día de hoy, Fernando, dilo. cristiano, con la mano izquierda,
Y con la mano derecha, religioso. Para honrar y glorificar al Dios que es Amén, sobre mi todo hermano. nombre. Amén. Amén. Yo también soy cristiano. Y también, sí, religioso. Dios. Así que, Porque, hermano, yo creo que en ningún lado creo que vamos a encontrar este contenido. ¿Ah? O sea, para serte sincero, y no es porque tampoco darnos algún tipo de mérito, ajá, pero yo creo realmente que es algo que debemos evaluar, ¿no? Y pedirle también discernimiento al Espíritu Santo, ¿no? Recordemos que nosotros amén, somos libres, pero esa libertad, digamos, no es una licencia para vivir de manera irresponsable, ¿no? Dios nos dejó los 10 mandamientos y nos dio también la capacidad de servir a Dios y a los demás, ¿no? Motivados por el amor, en primer lugar, y ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no? En lugar del temor a amén, la condenación o por el deseo de ganar favor a través de obras, ¿no? amén. Y ese es el llamado. Hoy yo quiero que hagamos una oración para cerrar este episodio porque creo que es un tema que es sumamente esencial, Fernando, y creo que debemos orar para que Dios nos ayude a ser realmente adoradores, cristianos, religiosos, que mantengan a Dios en primer lugar. No sé si te gustaría dirigir esta oración con los amigos que nos acompañan para que Dios pueda hablarnos a nosotros. Claro que sí, vamos a orar. Si puedes orar conmigo, por favor, acompáñame en esta oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Querido Padre, de manera muy especial, te doy gracias porque nos dejaste tu palabra y a través de ella podemos encontrar tu voluntad. Tú nos has dejado los 10 mandamientos y toda la Biblia para poder ser guiados por ti, para poder ser transformados, para poder ser cambiados. Queremos, Señor, que en nuestro corazón esté abierto, Señor, para que el Espíritu Santo pueda descender y también, Señor, podamos ver, Señor, por dónde estamos yendo, si te estamos buscando de verdad, si estamos relacionándonos de verdad contigo, Padre. Bendice a cada persona que se quedó hasta este momento en este podcast, que cada día, Señor, que pase podamos buscarte más y que podamos ser más sensibles a tu voz. Acompáñanos, Dios, en este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias por haber estado en Manos a la Biblia, en el podcast en el que compartimos experiencias a nuestra vida y las cosas que Dios va haciendo con nosotros. Esperamos que seas bendecido. En el nombre de Jesús estuvo contigo Hoshi Jamel. Y Fernando Marroquín, gracias por haberte conectado. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal si es tu primera vez aquí en el canal, activar todas las notificaciones y recuerda leer la descripción porque Amén. ahí le vamos a dejar una guía para que estudies cualquier versículo de la Biblia totalmente gratis. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hasta la próxima. Chao.